Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de la otra educación posible. Hoy estamos de fiesta. Es un día de alegría en este horario extraordinario. Siempre acostumbramos a hacerlo por las tardes en América Latina, pero hoy tenemos un invitado especial, un maestro cuyas ideas recorren no solo Latinoamérica, sino todo el mundo, trabajando por la inclusión, por una educación para la felicidad, tomando en cuenta la perspectiva de los niños y las niñas. Hoy tenemos al maestro Francesco Tonucci. Les recordamos que este ciclo de formación permanente hace parte de un esfuerzo de una alianza internacional que hemos conformado, la Cooperativa de Investigadores y Educadores Populares Histórica, la CEIP Histórica de Buenos Aires, Argentina, el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Ríos de Zamora, Michoacán, México, y el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación de Caracas, Venezuela. Y a ello se le ha sumado para los días miércoles, para estos seminarios de Otra Educación Posible, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y la Universidad de Panamá, que incluye este programa como parte de la maestría en ciencias sociales con énfasis en políticas educativas contemporáneas. Además, estamos siendo retransmitidos por la Universidad Pedagógica de Colombia, por un conjunto de organizaciones sociales del magisterio, por la CENTE de Ciudad de México. En fin, iremos en el transcurso de la programación informando de quienes están haciendo esta retransmisión. Como la expectativa es por el maestro Francesco Tonucci, voy a permitirme leer muy brevemente algunas líneas biográficas del maestro. Francesco Tonucci es conocido con el seudónimo de Frato, que es una composición de su nombre y su apellido. Realizó estudios de pedagogía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, en Italia. Ha recibido numerosas distinciones. Ha sido investigador del Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación y presidió el Departamento de Psicopedagogía. En 1991 llevó a cabo en su pueblo natal el proyecto Ciudad de los Niños, que consiste en hacer una ciudad cuyo punto de referencia sean los niños. El proyecto ha sido tan exitoso que hoy se está multiplicando por distintos lugares en el proyecto ya de carácter global Ciudad de los Niños. Algunos de sus libros son Por una escuela alternativa, Viaje alrededor del mundo, La escuela como investigación, A los 3 años se investiga, Niño se nace, El primer año de nuestro niño, Los materiales, Con ojos de niño, La ciudad de los niños, Las Olimpiadas 92, Si no os hacéis como yo, Con ojos de maestro, Enseñar o aprender, Cuando los niños dicen basta. Solo algunos de las producciones literarias de el maestro Francesco Tonucci. Además, su voz es conocida en todo el mundo. La prensa internacional continuamente lo convoca para escuchar su voz, y especialmente a partir de la pandemia del COVID-19, que nos ha obligado a repensar la escuela, las instituciones educativas, la relación con los y las estudiantes. Bienvenido, maestro Francesco Tonucci. Gracias, Luis. Gracias por esta invitación. Gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Me dicen en varios países, buenos días. El título que se puso a esta conferencia es un título comprometido, porque dice con aparente seguridad: la escuela no puede seguir igual.
sin poner ni un punto de pregunta. Yo creo que mucha gente leyéndola o escuchándola puede contestar: ¿y por qué no puede seguir igual si siempre ha sido así? Si así la hizo mi abuelo, mi padre, yo, ¿y por qué no puede hacerlo mi hija? La respuesta debería ser banal y fácil. Por esto no puede ser igual. Porque así ha sido la de tu abuelo, la de tu padre y la tuya. Porque mientras pasaban las generaciones, el mundo cambiaba. Y la escuela no puede seguir igual. Yo creo que mucha gente en este momento dramático, trágico de pandemia, en el cual estamos esperando que pase la tempesta, mucha gente está pensando de volver a lo de antes. Y creo que por muchos es correcto que lo esperen. Pienso, por ejemplo, a todos los que tenían productos bien hechos, que tenían un buen mercado. Pienso, por ejemplo, a una fábrica de autos que producía un número de autos al año, tenía un mercado bueno. Me imagino que este propietario de una empresa espere de poder volver a producir como antes. Tendrá que pasar por un tiempo complicado porque las normas sanitarias lo obligan a relajar la producción, lo obligan a producir menos, pero pasará. Y se está preparando a volver a producir como antes. ¿Puede decir la escuela lo mismo? Era y es la escuela que tenemos una empresa que tenía buenos resultados. Sé que me escuchan de varios países, por lo cual no voy a hablar para vuestros países. Hablo de Italia. Mientras que estábamos viviendo la pandemia, en Italia salió una encuesta, una investigación en la cual la Italia resultaba penúltima a nivel internacional por número de analfabetos funcionales. Tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, todos escolarizados. Prácticamente en Italia hoy la escolarización llega, no sé si al 100%, pero muy cerca del 100% de la gente. Pero por un 30%, los exalumnos jóvenes se olvidan de lo que aprendieron y de lo básico, leer y escribir, y nunca lo utilizan. Sería como si esta empresa de autos de la cual hablaba antes teniera un 30% de autos que salen con todos los elementos puestos, pero no andan. Si fuera así, no creo que este señor, el empresario, el dueño de esta empresa, pueda esperar de abrir de nuevo para producir como antes. Porque si produce como antes, con un 30% de productos inútiles, va a arruinarse. Y no es solo esto, es que la mayoría de los alumnos, siempre hablando de Italia, en la escuela se aburren. No quieren ir a la escuela. No aprenden. Y el tema más dramático es que los alumnos que menos aprenden y que más se aburren son los últimos. ¿Por qué digo que es más dramático? Porque los últimos, yo lo digo con tranquilidad, son los únicos que me preocupan.
La escuela debe tener los últimos como su punto de referencia, como su compromiso principal. No nuestros hijos, sino los niños y las niñas que no han recibido por suerte, por nacimiento, por casualidad, familias capaces de darle una formación cultural por lo menos adecuada a las necesidades sociales de hoy, del país donde viven. Porque claro, todos tienen una base cultural, de su familia, de su historia, de sus orígenes, de su etnia a veces. Pero la escuela tiene un papel muy fuerte. Y como, a pesar que me escuchan muchas personas de varios países, la organización de este encuentro para Venezuela fue a examinar la Constitución venezolana, porque me gusta sentirme adentro del país donde me encuentro, a pesar que ahora con este tema de los encuentros virtuales estamos en la nube, estamos en el mundo, pero cada uno de vosotros puede averiguar, porque las constituciones democráticas más o menos dicen las mismas principios. Y la de Venezuela, del 99, al artículo 21 dice que todas las personas son iguales antes la ley, todas somos iguales. Así lo dice también el artículo 3 de la Constitución italiana. Pero es claro que cuando lo escribieron, esta frase, ya sabían que no era verdadera. Todos los ciudadanos son iguales, pero no es verdad. No son iguales. No somos iguales. Y por esto hay otros artículos que se hacen cargo de conseguir esta igualdad. ¿Y cómo? Bueno, lo dice el artículo 3 de la Constitución venezolana, cuando dice la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Y uno de los fines es la igualdad de los ciudadanos. ¿Qué significa la educación? Es uno de los instrumentos para conseguir que los últimos no sean últimos. Que los ciudadanos sean iguales. Si no lo consigue, no funciona. Dice el artículo 103, toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. Esto es un aspecto muy interesante donde volveremos dentro de poco. Es decir, no pueden tener límites, limitaciones de cualquier tipo, menos sus aptitudes y vocaciones. Esto puede ser o debe ser el límite de la igualdad. Igual en todo, menos que en su vocación. Es muy interesante. El último elemento de preocupación que me hace sospechar que la escuela no puede decir que puedo seguir igual porque funcionaba bien, es que siempre en Italia la profesión docente es una de las profesiones públicas con más enfermedades profesionales. Para gente que trabaja con niños no es aceptable, no se entiende, no tiene por qué. Un privilegio trabajar con niños y niñas, con chicos y chicas, con la juventud. Se enferman. Significa que lo viven mal. Y si lo viven mal, es difícil que funcionen bien. Toda esta
análisis de la escuela como algo que sí que debe cambiar, porque como era y como es no funciona, lo dice muy bien Elisa, una niña de 9 años de Lima, que contestando a nuestra pregunta, la pregunta del monitor de su consejo de niños, al cual participa, pidiéndole lo que pasaba en este tiempo, contesta diciendo: antes no pudimos entender estas cosas porque estábamos en la escuela. Es una respuesta dramática. No podíamos entender estas cosas, todo lo que está ocurriendo, porque estábamos en la escuela. Que significa que dentro de la escuela no se puede entender el mundo. Yo creo que la escuela solo por esto debería funcionar, servir, ser útil, ser necesaria. Una escuela para entender el mundo. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se ha parado el tráfico, se han cerrado las tiendas, se ha cerrado el trabajo, se han cerrado las escuelas. El mundo se ha parado, pero la escuela ha seguido con sus programas a través de estos medios que estamos aprovechando ahora, estas plataformas, utilizadas casi exclusivamente o por mayoría de los casos para que un profesor hablara a sus alumnos, los alumnos escuchándolo, tomando notas y pasando tareas. Cuando todo empezó, nos damos cuenta que había estaba pasando una cosa muy rara. Todo el mundo estaba preocupado, especialmente por dos categorías, dos generaciones. Para nosotros, los viejos han muerto muchísimo. Pensáis que en Italia murieron 30.000 personas y el promedio de los muertos tenían 80 años. Ha sido un exterminio de abuelos, un exterminio de viejos, un exterminio de nosotros. La otra categoría que preocupaba mucho eran los niños. Casi por el contrario, porque a los niños el virus afortunadamente no los tocaba. Que yo sepa, no hay ni un niño muerto en Italia por la pandemia. Pero claro, que los niños estaban viviendo esta experiencia de encierre en una manera más complicada que los demás. Era difícil para ellos entenderlo, aceptarlo. Y por esto empezaron a salir en la televisión expertos. Psicólogos que hablaban con los padres cómo portarse con sus hijos. Pedagogos e informáticos que hablaban con los maestros cómo hacer para seguir con las clases a distancia. Y nadie se preocupó de hablar con los niños, de pedir a ellos qué pasa, cómo lo estás viviendo, qué propones. Por lo cual lo primero que hemos hecho es invitar los alcaldes de nuestras ciudades, de las ciudades de la red internacional, la ciudad de las niñas y de los niños, a convocar los consejos y hablar directamente con los niños. Lo hicieron. Recogimos muchas opiniones de los niños. Y salen cosas, es muy interesante que desde Italia, España y varios países de Latinoamérica salen las mismas cosas. Los niños nos dicen tres cosas fundamentales. Extrañan los amigos. Los que le faltan más son los amigos. No es la escuela. O mejor, es también la escuela porque es el lugar donde se encuentran con los amigos. Un niño decía que de la escuela se había quedado lo menos que le gustaba. Clases y tareas. Faltaban los amigos, los recreos, los encuentros.
Esto era lo interesante, lo importante de la escuela. Extrañan los amigos. Lo segundo que salió, un poco sorprendiéndonos, es que lo estaban pasando bastante bien por el privilegio de tener sus padres a su disposición por más tiempo, como nunca había ocurrido en su vida. Y esto a las niñas y los niños les gustaba, y añadieron que con los padres estaban aprendiendo cosas interesantes. Y el tercero que salió, muy evidente, muy fuerte, creo el más claro que todo, que estaban hartos de tareas y cansados y aburridos de seguir clases en una pantalla. Esto es impresionante porque niños y niñas de esta que se llama generación digital, que pasan su tiempo frente a las pantallas de la computadora, de la tableta o del móvil o del celular, están hartos de estar frente a una pantalla. Estaban todo el día frente a una pantalla, pero para hacer cosas distintas. Ahora la pantalla solo sirve para escuchar un adulto que da clases o para pasar tareas que ocuparán la tarde de estos mismos niños. Son hartos. Bueno, de estas informaciones me parece que salen muy bien algunas consecuencias. El uso de la tecnología en esta que se llamó didáctica a distancia, yo creo que ha sido suspendida por los mismos alumnos. No ha funcionado. Se ha utilizado un instrumento poderoso por un objetivo banal. Repito, transmitir una clase con niños que escuchan, a lo mejor si son mayores toman notas y nada más. Es decir, un medio interactivo que se usa de una forma transmisiva. El otro elemento que para nosotros fue muy interesante fue que, como los niños pasaban con gusto más tiempo con sus padres, salió la idea que la casa podía ser el nuevo laboratorio por una escuela en cuarentena, por una familia en cuarentena. Es decir, si el mundo de los niños se ha restringido en su casa, trabajamos en su casa. Vamos a estudiar lo que ocurre dentro de una casa. El tema es que las tecnologías no llegaron a todos. Muchos niños no tenían conexiones. Cuando tenían conexiones, a veces no tenían bastante aparatos, porque los padres también tenían que trabajar de lejos. A veces había más que un hijo y no había aparatos para todos. En muchas familias ni había espacio adecuado, mesas suficientes para que cada uno pudiera trabajar por su cuenta. Por todo esto, pensamos que era mucho más democrático, mucho más directo, aprovechar de esta situación paradójica de aislamiento para que la escuela renunciara a su programa, pensando que no tenía sentido seguir, no sé, estudiando Australia cuando todo el mundo hablaba de China, o siguiendo con la fotosíntesis clorofílica cuando todo el mundo hablaba de un virus. La escuela se da cuenta que el mundo se ha parado, está cambiando, está preocupado por otra cosa, por lo cual renunciar a su programa, suspenderlo, renunciar a sus tareas tradicionales, pedir ayuda a los padres para que enseñen cosas de las actividades domésticas a sus hijos. Cocinar, lavar, planchar. Pueden revisar fotos para construir una historia del niño o de la niña. Pueden seguir, cuidar, observar una plantita en una maceta. Y todo esto la escuela lo puede proponer como tareas
para después trabajarla con la metodología de la escuela. Es decir, descubriendo detrás de las recetas de cocina una lengua, detrás de una plantita en la maceta una ciencia, y así la matemática y así las otras disciplinas. Bueno, esta fue una propuesta, decimos, de la clausura. Y ahora vamos a enfrentarnos con la abertura. Y nos parece que esta experiencia de la clausura nos sugiere una idea. Así como en la clausura era interesante pensar la casa como laboratorio, pensamos que por la abertura el laboratorio de la escuela puede ser la ciudad. Como las puertas se abren, la escuela no puede contener sus alumnos por temas de salud. Abrir la escuela a la ciudad. Y claro que a este momento tenemos que ponernos la pregunta que está detrás del título de esta conferencia. ¿De qué educación hablamos? Y creo que es muy interesante repetir lo que dice el artículo 103 de la Constitución venezolana, cuando dicen toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. ¿Por qué lo considero tan importante? Porque corresponde exactamente a lo que dice el artículo 29 de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y es muy interesante notar que la Constitución venezolana, como también la Constitución argentina y en general como las constituciones democráticas, reconocen los tratados internacionales, entre los cuales la Convención de los Derechos de los Niños, como una ley de nivel superior. Por lo cual, lo que está escrito en la Convención, no podemos aceptar que se diga no puedo hacerlo porque tenemos, no sé, una reforma educativa que dice, o tenemos un programa ministerial que dice que, o tenemos criterios de evaluación que, no. O mejor, sí, si es coherente con esta ley que voy a leer en este momento. Dice el artículo 29, los estados partes, que serían los estados que han adherido a la Convención, convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. No sé si es claro. Significa que el objetivo de la educación, y habla de educación porque sabéis que el artículo que habla de escuela es el artículo 28, donde habla de la escuela obligatoria, gratuita, pública y tal. Pero el artículo 29 habla de educación y casi me interesa más porque involucra en la misma objetivo, en la misma responsabilidad, tanto la familia que la escuela. Y nos dice que el objetivo de la educación es que los niños y las niñas lleguen a los niveles previstos de los programas, previstos de la reforma, previstos de los libros de texto. No, no dice esto. Dice el contrario. Dice que el primer objetivo de la educación debe ser que cada uno de los niños y de las niñas se encuentren sus actitudes, o como lo dice muy bien el artículo venezolano, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Repito, esto no es la opinión de un pedagogo, de una persona rara que dice cosas así, como utópicas, como no, lo dice la ley.
Y lo dice toda la teoría pedagógica moderna. Por ejemplo, cuando hablamos de actitudes, corresponden a las inteligencias de Gardner, al elemento de Robinson, o, si queréis, a nivel más poético, al juguete preferido del cual habla Gabriel García Márquez. Por lo cual, el primer objetivo de la educación es que cada uno de los alumnos encuentre su vocación, encuentre lo por lo cual nació y pueda, y que la escuela y la familia ofrezcan a cada uno de los niños instrumentos adecuados para desarrollar estas actitudes hasta el máximo de sus posibilidades. Presentándome, Luis Bonilla hablaba del derecho a la felicidad. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, porque si una persona puede realizar lo por lo cual nació, es decir, realizar sus vocaciones, sus actitudes, sentirse realizado, tiene mucho que ver con la felicidad. Y claro que es la única manera que tenemos segura para preparar niños, niñas de hoy a ser adultos, buenos ciudadanos mañana. Porque no serán frustrados, no serán arrepentidos, se sentirán realizados y listos para vivir un mundo que esperamos sepan realizar lo mejor de lo que dejamos nosotros. Y vamos a examinar ahora rápidamente algunas propuestas para este tema de la abertura. Decía, de la casa laboratorio a la ciudad laboratorio. ¿Qué significa? Ahora se está discutiendo mucho, por ejemplo, en Italia, se está discutiendo mucho sobre dónde poner los niños. Cómo no pueden quedarse dentro del aula, porque el tema de la distancia necesita que de 30 o de 25 sean no más que 15, el tema es dónde ponemos los otros. Y por lo cual se están pidiendo a los ayuntamientos espacios vacíos para poner los niños que sobran. Y hacer dos grupos, uno que está en la clase y uno que está en el aula, uno que está afuera. Pero me parece una solución banal y una motivación, una experiencia, una petición que solo puede tener sentido para quien espera que pase rápido todo esto para volver a lo de antes. Pero repito, lo de antes no funcionaba. Por lo cual lo que yo estoy pidiendo a los ayuntamientos es mucho más que espacios vacíos. Que las ciudades se ofrezcan a la escuela como lugar de experiencias significativas. Tenemos ejemplos en Italia en los años 70 frente a un tema en alguna manera parecido a lo que estamos viviendo. Se estaba experimentando lo que llamamos el tiempo lleno, que creo que en muchos países se llama un tiempo de escuela ampliado, que serían 8 horas de escuela, que son muchísimas. Y cómo lo estaban experimentando los mejores maestros, los maestros comprometidos con la renovación pedagógica, estaban poniéndose el tema cómo era posible que niños pasaran 8 horas enseguida sentados en un aula y pensaban que no era posible o que no era justo. Por lo cual la ciudad empezó a invitar entidades públicas y privadas como lugares de experiencias distintas para ofrecer a niños y niñas de manera que la escuela no se haga solo dentro de la escuela, sino dentro de la ciudad. Y eran experiencias muy variadas. Eran experiencias que eran industrias, eran granjas, eran editoriales, museos, teatros,
alcantarillas. En un museo de nativos americanos de América, los niños producían zapatos mocasines, cortándoselo y cociéndoselo en el momento y poniéndoselos a los pies y volviendo a la escuela con estos zapatos que habían construido ellos. O los panaderos de la ciudad invitaban a los niños a las 7 de la mañana, es decir, una hora antes que empezaran las clases, para hacer pan, y se iban a la escuela con pan caliente en el bolsillo. Bueno, por lo cual, experiencias verdaderas. Yo creo que en este momento de pandemia, en este momento en el cual necesitamos tener en cuenta de normas sanitarias, esta posibilidad que los niños vivan experiencias distintas en grupos del número que será necesario en lugares distintos puede ser una idea. La segunda propuesta es que a la escuela vamos solos. Los niños van con sus compañeros, no van acompañados. Esta es una propuesta que hace parte de nuestro proyecto, la ciudad de las niñas y de los niños, de hace muchos años. Lo hemos experimentado en muchos lugares, ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades peligrosas o por lo menos consideradas tales, ciudades de Latinoamérica, lo hemos experimentado en Rosario, en Buenos Aires, lo están experimentando en Madrid, en Roma. Bueno, es posible, se puede hacer, se ha hecho y se puede hacer. Ahora más, porque ahora puede ser una propuesta que salga del ayuntamiento mismo, diciendo por favor que los niños salgan de casa sin adultos, de manera que reducimos de la mitad la gente que se mueve. Y los niños respetarán las normas que indicamos, de la distancia, de no tocarse, todo lo que es necesario. Los niños lo hacen. Especialmente si, y después lo vamos a ver como al término, si no son destinatarios de estas reglas, sino si son protagonistas. Ir a la escuela caminando es también una necesidad física de los niños. Hay estudios que demuestran que los niños que van a la escuela caminando tienen un nivel de atención mucho más alto de los niños que van en coche o en auto con sus padres. La tercera propuesta, de nuevo, es una propuesta que nosotros pedimos a los ayuntamientos, que regalen las calles cercanas a la escuela por el tiempo de apertura de la escuela. Es decir, pensar como un ambiente de respeto de las calles que rodean la escuela por el tiempo de apertura de la escuela son cerradas al tránsito y son reservadas como espacio escolar. La escuela puede aprovecharla para hacer actividades, puede ser el recreo, puede ser gimnasia, puede ser clases, si busca la manera. Es interesante notar cómo la calle, que no tiene nada de interesante aparentemente, para los niños siempre ha sido un lugar especial, que le encanta mucho. La razón no es difícil de encontrarla, es que es un lugar prohibido. Y todos los lugares prohibidos, cuando se puede acceder, tienen su magia. Y bueno, yo creo que esto sería un acto de afecto de la ciudad respecto a la escuela. Crear una zona de respeto alrededor donde no hay contaminación, donde no hay ruido, donde hay un respeto, repito, por el tema de la educación. Y quizás que una vez experimentado en este momento de necesidad, porque la escuela tiene que ampliarse, no tiene espacios suficientes, no sea una costumbre que podemos conservar después también. La cuarta propuesta es la propuesta más técnica, es la propuesta del título, una otra escuela, necesitamos otra escuela. Es que la escuela que tenemos, por ejemplo, a nivel de espacio, aprovecha de menos de la mitad del espacio disponible. De hecho, solo utilizan las aulas.
los pasillos, las entradas, los sótanos, los patios, los jardines, todos espacios que se usan muy poco o casi nada, casi de tránsito o poco más. Bueno, la propuesta es al contrario de aprovechar de todos esos espacios para que sean talleres y laboratorios. Aquí hay una contestación clara al tema del aula. El aula, de mi punto de vista, es una estructura innatural, sumamente innatural. ¿Por qué? Porque en el aula un grupo de niños pasan mucho tiempo, horas y horas, repito, en Italia hasta 8 horas, sentados y haciendo de todo. Son condiciones absurdas. Un niño, una niña, un chico, una chica y también un adolescente no puede pasar mucho tiempo en el mismo lugar y menos sentado. Físicamente no es correcto. Físicamente no es correcto. Los médicos deberían prohibirlo y no sé por qué no lo hacen. Así como dan tantas informaciones en este tiempo sobre este virus, deberían darlo también por la normalidad de la experiencia escolar. Por lo cual, la idea es que en lugar que aulas, tenemos talleres y laboratorios. Nos acordamos de lo que decía la ley, la Constitución venezolana, que la única limitación debe derivar de las aptitudes, vocación y aspiraciones de cada uno. Pero ¿cómo hacen a encontrarlas si en su clase se habla de matemática y de lengua y poco más? La escuela debe ser capaz de ofrecer a los alumnos un amplio abanico de lenguajes, de manera que cada uno pueda encontrar lo suyo. Y los espacios de la escuela, que sean pasillos, entradas, sótanos, que sea una huerta en el jardín, que sea un taller de carpintería o mecánica en el sótano, y que hay sectores para lengua, para investigación, para ciencia, para teatro, todos los lenguajes posibles, y la experiencia escolar puede vivirse en grupos del tamaño necesario en este tiempo por normas sanitarias, y son los niños que se mueven, por lo cual a mí me gusta pensar que la vida escolar, el día de escuela, sea un viaje, que sea un itinerario y no una estancia. Y bueno, y para terminar, un último punto y después 2 palabras de conclusión. El último punto es lo que yo creo más importante. Que todo esto ocurra no, como decía antes, para que alguien desde arriba, que puede ser un ministerio, que puede ser una secretaría, que puede ser una dirección de la escuela, dicta las reglas a las cuales niños y niñas tienen que obedecer. No funcionará. Yo creo que los niños y las niñas tienen que sentirse protagonistas de cómo vamos a enfrentarnos con esta situación nueva, asumiendo sus responsabilidades. Por lo cual me gusta pensar que cuando vamos a discutir qué hacemos y cómo lo hacemos, estas 2 preguntas se ponen en el medio de una mesa alrededor de la cual se sientan la ciudad, la escuela, las familias y los alumnos. Los 4, por favor. Y que la escuela tenga un consejo de niñas y de niños, o mejor, un consejo de alumnos y de alumnas, con representantes de todos los niveles escolares, que se reúnen frecuentemente con el director de la escuela para seguir examinando cómo está funcionando todo, si necesita intervenciones, correcciones, cambios,
y cómo. Dos consideraciones finales. Escucho de muchas partes una pregunta que me inquieta mucho. ¿Cuánto perdieron los niños en este tiempo de clausura de la escuela? ¿Y cómo podemos recuperarlo? Hasta escuché propuestas que piensan que el próximo año escolar se podría dividir en dos partes. Una de recuperación del tiempo perdido y una de propuesta de del nuevo programa del nuevo año. Yo creo que sería un horror. Propongo el contrario. Pedirse cuánto ganaron niños y niñas, chicos y chicas, jóvenes en este tiempo de encierre en sus casas. ¿Cuántas cosas aprendieron? ¿Qué emociones vivieron? Aprendieron a hacer no solo cosas como cocinar, limpiar, no sé, cosas así, sino aprendieron a vivir solos a veces. Aprendieron a no tener miedo o a tener miedo, a enfrentarse con informaciones horrorosas que llegaban cada día, horas detrás de horas, desde la televisión, por ejemplo. Todo esto es un patrimonio. Me gustaría que la escuela se interrogara sobre esto, interrogar a los niños, poner este material en la mesa y trabajarlo. Pasar un tiempo largo para digerir todo esto que se ha vivido y transformarlo en conocimientos. Una última reflexión amarga. Una vez más se ha traicionado la Convención de los Derechos del Niño. Lamentablemente, esta gran reforma, esta gran ley internacional que cumplió el año pasado, el 20 de noviembre, 30 años, sigue siendo desconocida y inactuada. Claro, si es desconocida es difícil tener en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño dice que los niños, en todos los asuntos, los intereses de niños hay que considerarlos superiores. Y el artículo 31 dice que los niños tienen derecho a un tiempo libre al juego. Todos los que saben algo de infancia y conocen la infancia saben que salir de casa y jugar con amigos para los niños no es un lujo, no es algo más, es lo esencial, mucho más que la escuela. No digo que la escuela no sea importante, digo solo que el juego, el encuentro con los pares es más importante. Y no tengo dudas en el decirlo. Por lo cual, así como se ha decidido que para comer era posible salir de casa para ir de compras, y para ir de compras necesitábamos tiendas abiertas, y para tener tiendas abiertas había todo un montón de personas que trabajaban para que sean abiertas. Así como se decidió que también era necesario que los adultos podían seguir leyendo su periódico, por lo cual podían salir todos los días a comprar el periódico. Así como se pensó que era necesario para los que tenían la costumbre o el vicio, como queréis, del fumo, tener abiertos los tabacos, hasta se pensó que los que tenían un perro se habían comprometido con este animal, respetando sus necesidades, por lo cual tenían que llevarlo para que podía pasear un rato y hacer sus necesidades. Nadie se preocupó de pensar si los niños tenían necesidades a este nivel o más alto. Yo creo que salir de casa todos los días por un tiempo y encontrarse con los amigos era una necesidad primaria, como comer. Igual, me habría gustado que el gobierno pidiera a sus comisiones científicas no
si los niños podían o no podían salir, sino cómo era posible esto. ¿Cuáles eran las normas que los científicos ofrecían a los niños? Y los niños lo harían respetado. Yo no tengo duda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Tonucci, por esta brillante y alentadora conferencia que nos invita a pensar y reflexionar. Les pedimos a los compañeros mantener las cámaras cerradas, apagadas. Uno de los comentarios que leemos permanentemente del maestro Tonucci señalan que la escuela utiliza la desconfianza y eso produce una evaluación negativa basado en que el chico no sabe hacer. Apoyándose sobre lo que sí sabe hacer bien, la escuela debería motivarlo a recuperar y a ganar lo que no tiene como una conquista. Una tarea difícil en momentos tan complicados como la pandemia, profundamente esperanzador, reflexivo y una invitación al cambio, la conferencia que hoy hemos escuchado. Nos siguen miles de personas por el canal de YouTube de Otras Voces en Educación y por los Facebook en línea. Nos piden cómo estar informados. Suscríbanse a nuestros canales y nos sigan en nuestras páginas. Maestro Ton, para esta segunda parte y ya cerrar, queremos dar la bienvenida a dos compañeras que moderarán la parte de las preguntas para cerrar el ciclo. Damos la bienvenida a la compañera María del Carmen y a la profesora Luz Palomino para que den continuidad a esta segunda parte. Muchísimas gracias, maestro Tonucci. Buenos días. Gracias, maestro Francesco. En especial su conferencia nos lleva a pensar y a reflexionar cómo logramos alto, por favor. una escuela. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, sí. Okay. Gracias. Le decía que en especial su conferencia nos lleva a pensar cómo logramos esa escuela para comprender el mundo, cómo logramos una escuela pensada para los niños y los niños, y cómo cada docente desde nuestros espacios y contextos podemos lograr, o sea, podemos colocar un granito de arena para lograr esa transformación. Y en eso estamos, ¿no? Desde este espacio hemos sostenido que una de las principales aristas deben ser las políticas educativas de cada país, deben tener presente la participación activa de los docentes. Esas políticas educativas deben estar presentes en los docentes de cada país. Comenzamos esta segunda parte de las preguntas con nuestra compañera Yunuen Vergara, quien es doctora en Ciencia de la Educación en el Centro Universitario Tijuana de la Ensenada, Baja California, docente e investigadora de México. Adelante, profesora Yunuen. Gracias. Primero que nada, muy agradecida por la oportunidad y la invitación de compartir en este espacio de construcción de saberes. Maestro Francesco, creo que nos lleva a una reflexión muy profunda. Nos salta de muchas maneras cómo los maestros que enfrentamos el reto de trabajar con niños pequeños, sin duda en la educación a distancia somos los que tenemos el mayor número de barreras. Pensar en un proyecto de ser humano con un sistema educativo híbrido que mezcla ahora la educación a distancia y pensando en un futuro inmediato o no tan lejano, regresar a la educación presencial. La gran pregunta que brinca, digamos, es cómo hacer escuela con los elementos que tenemos ahora, con las posibilidades, la infraestructura, la política educativa, que sin duda queremos evitar homogenizar al niño, anular todas sus capacidades, anular todos los elementos por los que, al contrario, es la búsqueda constante en el trabajo del día a día, tratar de potencializar todas esas capacidades que hacen diferente a los niños y que enriquece precisamente su personalidad. ¿Cómo evitar que nosotros caigamos en este cúmulo de contenidos que se trazan a nivel
nacional, incluso algunos internacionales, de aprendizajes esperados, donde se trata de abarcar, dar la cobertura, pero sin que estén contextualizados. Ahora que tuvimos la experiencia de la educación a distancia, sin duda empata con mucho de lo que usted propone de visualizar el no llevar la escuela a la casa, sino que en la casa dar un sentido pedagógico a muchas de las actividades, incluso de la cotidianidad, pero ahora tendríamos que repensar precisamente, y la reflexión constante que se mantiene es cómo hacer escuela en estos momentos. Gracias. Bueno, muchas cosas ya la adelanté en las propuestas, por ejemplo, todo el tema de la casa como laboratorio va en este sentido. Pero yo creo que hay un desafío muy interesante sobre lo cual yo tengo muy pocas competencias por mi edad. Me coloca en una situación complicada respecto a estas tecnologías que estamos aprovechando. Pero a mí me habría gustado y me gustaría que estas plataformas, también para niños muy pequeños, fueran ocasiones de encuentro y no ocasiones de escucha, de escucha de parte de los niños, no un instrumento para transmitir conocimientos, sino al contrario. En este momento, hasta que sigue la clausura, los niños necesitan comunicarse entre ellos y comunicarse con nosotros para expresar lo que están viviendo, porque están viviendo experiencias muy fuertes. Y por lo cual, una propuesta que salió de una ciudad italiana, de un consejo de niños de Italia, fue que el ayuntamiento ofreciera a través de la plataforma una plaza virtual donde los niños y las niñas podían encontrarse virtualmente. Me parece una idea genial. No sé si es posible realizarla. Creo que sí, porque por lo que me dicen, con estos instrumentos se hace todo. Lo que llaman app son posibilidades de solucionar problemas con soluciones novedosas. Bueno, esta puede ser una forma. Sé, por ejemplo, que en Argentina utilizaron bastante frecuentemente estas plataformas para que los niños jugaran entre ellos, inventando nuevos juegos que se puedan jugar de esta forma. Por lo cual yo creo que hay posibilidades. Y claro que como terminará esta clausura y se abrirán de nuevo las escuelas, las propuestas que yo avancé creo que son las que pueden ser una solución, una posible solución. Claro, no expliqué el último paso porque me parecía demasiado, pero ahora lo comunico. A mí me gustaría mucho que se rompiera la homogeneidad de edad. Yo creo que esto de tener niños y niñas de la misma edad es una equivocación fatal, que crea muchos problemas, no resuelve ninguno, da una equívoca idea de igualdad, cuando, repito, la ley misma dice que la única igualdad, que los niños deben ser iguales entre todos, menos que por sus características. Es decir, por sus características los niños tienen derecho a la diversidad, no a la igualdad. Y claro que una clase de niños de la misma edad puede sugerir la idea que a todos podemos pasar el mismo contenido en el mismo tiempo, esperando los mismos resultados. Y esto es una equivocación fatal que hace todo el proceso de evaluación una equivocación. Bueno. Gracias, profesor Tunucci. Gracias, profesora Yunuen.
Seguimos en esta segunda parte. Ahora le damos la oportunidad a la profesora Rosa Elba Zúñiga, quien es mexicana, educadora popular, socióloga y maestra en Ciencia del Desarrollo Rural y Regional, secretaria general del CEAL. Adelante, profesora Rosa. Muchas gracias. Buenos días a todas y todes, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren. Maestro Tonucci, ha sido maravilloso escucharle y sobre todo ver esta diversidad y polifonía de propuestas para construir procesos que incluyan a los niños y a las niñas. No sé si me ven, ¿no me ven? Yo como secretaria general del CEAL y como madre también, tengo 2 hijos ahora ya adolescentes, me hizo recordar mucho la forma en que fui educando a mis hijos y a mis hijas, y seguramente muchas mujeres y hombres lo han hecho, sobre todo en esta parte de construir pensamiento propio, pensamiento crítico para tomar decisiones y romper esta lógica colonialista que muchas veces tenemos de dominación, de querer imponer, de querer decidir por los niños pensando que son seres humanos que no pueden pensar con cabeza propia. Creo que ese es un desafío que tenemos que romper. Esta propuesta que usted nos comparte me parece fundamental también en el sentido de cómo construimos espacios para que los niños y las niñas tomen decisiones en los espacios donde hay que tomar decisiones, como es en la familia, en la ciudad, de los que son parte, como usted lo señalaba, en las familias, con la misma comunidad de alumnos y en la escuela. O sea, cómo escuchar. Hace poco teníamos un encuentro con jóvenes estudiantes de México, yo soy mexicana, y ellos decían, es que ahora que vino la pandemia ni siquiera nos preguntaron cómo podíamos hacerle frente. O sea, esa es una cuestión que creo que tiene que ser fundamental. Preguntarles a los niños y a las niñas, a la niñez, porque tienen la posibilidad de presentar estas propuestas. Y yo me pregunto cómo, como para hacer esta reflexión, cómo construimos sociedades menos adultocéntricas, cómo formamos a docentes o cómo formamos una sociedad para pensar junto con la niñez y cómo contribuimos a construir a una niñez que sea sujeto político de su propia historia. Que muchas de las cosas que usted señala tienen que ver con eso, ¿no? O sea, cómo los niños y las niñas se hacen parte de su propio destino y toman decisiones. Creo que ese es un desafío no solamente de México, sino de muchos territorios de América Latina y del mundo, de cómo pensar que los niños pueden crear sus propias propuestas y sus propias narrativas. Yo por ahí dejaría esta reflexión. Hay muchas más que pudiera hacer, pero solo para hacer esta provocación y seguramente usted nos aporta. Muchas gracias, muy interesante. Diría 2 cosas. Una, sobre su testimonio personal de madre. Es verdad, muchas veces las familias sienten más que la escuela esta responsabilidad de favorecer el desarrollo personal de los hijos, porque sienten la necesidad de garantizar para ellos la que llamamos la felicidad. Uno puede pensar que esto es por razones naturales, porque nosotros como padres y como abuelos queremos a nuestros hijos y nietos. Pero creo que esto tenemos que pedirlo también a la estructura educativa. La estructura educativa igualmente tiene que hacerse cargo de esto. Si no fuera por otra razón, es porque lo dice la ley. No me gusta recurrir a la ley, me gustaría recurrir a una profesionalidad profunda de maestros y maestras que sienten esto como su deber o como su necesidad, porque no pueden hacer de otra manera que respetar, querer a sus alumnos y desear para cada uno y cada una que sean felices. Pero tenemos en cuenta que esto lo dice la ley, que significa que si no lo hacemos somos en la ilegalidad. Y la segunda reflexión es sobre este tema de cómo educar a los niños a la participación. El tema es que a la democracia no se puede educar explicándola.
se educa a la democracia viviéndola y practicándola. Es decir, la escuela debe ser un lugar democrático. Y aquí también tenemos la ley que nos obliga. No tenemos que hacerlo porque somos generosos, simplemente porque somos ciudadanos respetuosos de las leyes. En la Convención de los Derechos del Niño, yo creo que el artículo más sorprendente es el artículo 12. Dice: los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo: las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Es una promesa impresionante. Y es una mentira total, lamentablemente. Pero es una promesa de ley. Significa que una escuela que no tenga una forma de consulta de los alumnos debería considerarse una escuela ilegal y cerrarla hasta que no cumple. Repito, no es un lujo, no es algo más. Dice, bueno, sería interesante, pero no. Si no la tienes, no está dentro de la ley. Y claro que los niños aprenden a participar si los escuchamos y si tenemos en cuenta de lo que dicen. Porque si no, no se lo creen, porque muchas veces los adultos piden a los niños: ¿y tú qué piensas? Pero lo que piensan no cuenta nada. Tanto que los niños, la mayoría de las veces, intentan a decirnos no lo que piensan ellos, sino lo que pensamos nosotros. Porque casi siempre el adulto responde: ah, qué bueno, qué inteligente es este niño, piensa como un adulto. Es que el niño está mintiendo. Ha comprendido el juego, ha comprendido el truco. La nota mejor en una escuela, los alumnos lo consiguen si repiten al maestro lo que ha dicho él, posiblemente con sus palabras. Pedagógicamente es muy pobre, pero funciona, o por lo menos a mi tiempo funcionaba. Funcionó mucho también el tiempo de mis hijos. Y ahora parece que está funcionando tiempo de mis nietos. Y esto me preocupa mucho. Buenos días, maestro Francesco Tonucci. Le habla María del Carmen López Vázquez, desde Oaxaca, México, y es para mí un enorme privilegio poder escucharle y sobre todo poder compartir con usted este momento. Francesco Tonucci ha sido muy contundente y preciso en señalarnos y recomendarnos que es urgente escuchar a la niñez, que es urgente conocer su sentipensar, sus emociones, sus diferentes lenguajes, y que para ello la escuela debe cambiar, que debemos inventar otra escuela que corresponda a la nueva realidad, que nunca más la escuela vuelva a ser ese lugar de encierro y que hay que abrirla a la ciudad, a nuestras comunidades. Tenemos que seguir luchando porque las autoridades educativas y los gobiernos pongan sobre la agenda los asuntos más importantes de la niñez y de la juventud. Por eso hoy tengo el enorme privilegio de presentar a un compañero que realmente ha donado su vida a la educación. Él es Fernando Lázaro, educador popular argentino, pedagogo, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Luján, como fundador de los Bachilleratos Populares de Argentina, integrante de la Cooperativa de Trabajadores La CEIP Histórica, autor de libros y numerosos artículos sobre la educación popular
y pedagogías críticas. Miembro del grupo de trabajo de educación en CLAPSO, en pedagogías populares y pedagogías críticas. Es un ciudadano del mundo, es un ciudadano que sirve desde la educación al mundo. Compañero Fernando Lázaro, adelante para realizar la pregunta a nuestro maestro Francisco Tonucci. Gracias, María del Carmen. Bueno, en principio agradecer esta conferencia que me resultó sumamente interesante y me parece que también me genera como, quisiera reflexionar sobre 2 puntos que vos puedas opinar, Francesco. En principio, una educación que está basada, un poco lo decía Rosa, la compañera que estuvo anteriormente, desde el adultocentrismo, desde el etnocentrismo también, desde estas miradas modélicas que tenemos. Pensaba que estos cambios interesantes que vos estás planteando y que comparto que son necesarios, ¿qué pasa con la formación docente cuando los y las docentes que están en los espacios y en las escuelas se forman también desde una lógica del encierro, desde una lógica del no juego, y de una sociedad que está construida también a preguntarle a los niños y a las niñas no si son felices o si tienen hambre, sino en qué año está o en qué grado está, ¿no? Cómo el tiempo se mide de las niñeces en tiempos meramente escolares. Esto es un planteo, ¿no? ¿Qué formación docente tenemos que pensar para estas niñeces en estos tiempos tan complejos? Y por otro lado también, porque sé que también comentás mucho sobre el planteo y te he leído también sobre lectura, ¿no? Me parece que esto de pensar el hogar como un laboratorio también es pensar en la lectura del mundo y en la lectura también de nuestro propio espacio llamado casa o en el lugar donde esté en ese momento. Y con la lectura se habló mucho y se dijo mucho, desde pensar una lectura como un viaje, como un camino, con la lectura como placer, ¿no? Me parece que todas estas, o adherir a todos estos planteos que me parecen interesantes, me parece que también lleva, me parece un paso previo, ¿no? Que es, esto me parece que se parte de una iniciación simbólica, ritual y cultural que tiene que ver tal vez también con una cuestión de clase. Entonces también pensaba que cómo podemos pensar la lectura en términos de una práctica social que puede incluir también a los sectores más desfavorecidos. Esas serían las 2 preguntas, la formación docente y la lectura también, en esto para leer también este laboratorio que es el hogar. Así que gracias. Muchas gracias, Fernando. El tema, claro que el tema de la formación docente es el tema, no es un tema. Porque nosotros nos enfrentamos, creo en todos nuestros países, con una paradoja bastante clamorosa. Es decir, que nuestros países siguen pensando, nuestros gobiernos siguen pensando, que para hacer que la escuela sea adecuada a las necesidades sociales, hay que seguir haciendo reformas. Es decir, es interesante notar cómo detrás de esta idea política hay un elemento casi infantil, mágico. Porque la idea es que la escuela no funciona. Y creo que todo el mundo que observa el mundo de la educación más o menos ve lo que decía yo dentro de mi propuesta, de mi intervención. La escuela no consigue los resultados que la sociedad necesita. Y a frente de un coste social, económico enorme, produce efectos muy pequeños, muy pobres, inadecuados. Por lo cual, la idea ingenua es que, como no funciona, para que funcione, necesitamos hacer una ley de educación mejor de la anterior. Y claro, esto es lo más fácil. Es suficiente tener un parlamento que en este momento está dispuesto a aprobar una ley avanzada, pedir expertos que puedan escribir un texto de ley de buen nivel, de buena calidad, reflexionando sobre todo lo que el mundo pedagógico puede ofrecer hoy en día. El Parlamento aprueba esta ley,
la idea infantil es que el día después de la aprobación, la escuela cambiará. Porque si no cambia, se coloca en una situación de ilegalidad, porque cambiando la ley, tiene que cambiar la práctica. Es raro que nuestros políticos, y repito, no son solo los italianos, que seguro que son en esta actitud, pero me parece que pasa en muchos países, no saben que las leyes no son capaces de cambiar las prácticas. Yo no soy un experto de derecho, pero creo que esto es en la normalidad que podemos observar siempre. En Italia se han hecho, desde cuando yo estoy siguiendo, desde hace más que 50 años que sigo la situación escolar italiana, no sé si se han hecho 20, 30 reformas. Prácticamente casi todos los gobiernos sienten la necesidad de aportar algunos cambios. Por lo cual cambiaron los programas, cambiaron las disciplinas, cambiaron los tiempos, la estructura arquitectónica de la escuela, cambió todo. Y muchas cosas cambiaron varias veces. Lo único que se ha quedado prácticamente igual es la escuela. La escuela que está haciendo mi nietita se parece mucho, se parece demasiado a la escuela que he hecho yo más que 70 años antes. Esto no es aceptable. Ahora, ¿cuál es el pasaje? ¿Dónde pasar para llegar a un cambio? En lo que, Fernando, decías tú. Tenemos que pasar por los maestros. No tenemos remedio. La escuela solo pueden cambiarla los maestros. Porque un buen maestro no tendrá remedio que hacer una buena escuela. Siempre. Yo todo lo que sé lo aprendí de buenos maestros, que he tenido la suerte de conocer, de tenerlos como amigos y como maestros. No tiene remedio. Los buenos maestros son raros. Por ejemplo, es muy interesante que no se enferman nunca. No pierden ni un día de escuela. Son queridos por los padres. Tienen alumnos rarísimos que no ven la hora que vuelva el lunes. Yo nunca he tenido esta suerte de ser un alumno de este tipo. Por lo cual son personas también incómodas. Por lo cual cuando pensamos al cambio, yo creo que lo primero que hay que favorecer, pedir a los gobiernos, pedir a los inspectores, pedir a los secretarios, pedir a los directores de apoyar los buenos maestros. Porque los buenos maestros muchas veces son aislados, solos, tienen dificultades, son incómodos, trabajan mucho, tienen éxito y crean celo. Y por esto yo creo que si queremos movernos hacia un cambio, esto es un camino virtuoso. Me lo pedía un secretario de una comunidad autónoma española que me buscó, habló conmigo y al final me pidió qué puedo hacer yo para favorecer el cambio. Y yo le he dicho, usted puede ponerse al lado de los que quieren cambiar, favorecer ejemplos, modelos, experiencias piloto. En este momento yo creo que el cambio es más fácil que nunca, porque la situación de emergencia en alguna manera justifica experimentos, por lo cual los que quieren pueden. Yo creo que podían también antes, pero ahora pueden más. Sobre el tema de la lectura, es un tema que yo quiero mucho, que me interesa mucho. Una de las propuestas de la casa como laboratorio era leer libros juntos. No leer cuentos solo, no leer el libro de texto, por favor. Leer una novela buena, una novela interesante, que te capture, y leerla en la familia. Buscar un lugar, buscar un horario,
media hora, no más, todos los días, y seguir leyendo un libro hasta el final. Yo creo que esto es una de las pocas maneras para que niños y niñas puedan aprender a leer. No se puede aprender a leer descifrando letras. No se puede aprender a leer leyendo branos del libro de texto, haciendo resúmenes o llenando fichas. Estos son castigos, no son regalos. La lectura debe ser un regalo. Yo siempre digo a los maestros, si queréis saber cuáles son los alumnos que han aprendido a leer, miráis o pedís a las familias cuántos son los alumnos que han pedido que compren un libro para leer. Los que compran un libro son los que aprendieron a leer. Y solo estos. Y son pocos. Y allí vuelve el tema del analfabetismo funcional. Claro, si enseñamos a leer como castigo, como termina la escuela, abandonarán la lectura y la escuela hará perdido una gran ocasión para hacer el regalo más grande. Yo creo que la pasión de leer es uno de los regalos más grandes que la escuela puede hacer a los niños y las niñas, y en muchos casos es solo la escuela que puede hacer, porque muchas familias no tienen esta posibilidad, y no por su culpa, por estas diferencias de las cuales hablaba anteriormente. Y esta es una responsabilidad enorme que tiene la escuela. Gracias, maestro Tonucci, por esta hermosa respuesta. Y bueno, nos quedamos con este consejo que usted nos reafirma hoy, que la formación tiene que ser permanente del maestro, así como lo estamos haciendo en este seminario virtual. Y sobre todo, también alentar y desarrollar en nuestros niños, como parte de ese desarrollo máximo posible, el que no solamente sea capaz de leer un texto, sino de saber leer el mundo. A continuación, me permito presentar, con mucho gusto, al doctor Gilberto Pérez Martínez, quien formulará la siguiente pregunta al doctor Tonucci. Él es doctor en formación de formadores, es doctor en ciencias de la educación, tiene postdoctorado en sistemas de evaluación de la calidad educativa, es maestro de educación básica, ingeniero industrial, asesor en maestría en la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 162 de Zamora, Michoacán, y profesor de educación básica en secundarias, miembro del Centro de Investigación Simpeser Ríos, adherido al Claxo, y también es activista ecológico. A continuación, corresponde formular la pregunta al doctor Gilberto Pérez Martínez. Muchas gracias, Carmen. Un gusto y un placer, la verdad estoy muy emocionado. Yo me considero un maestro de a pie, y de estar aquí frente a un personaje como usted, Francesco Tonucci, pues es una gran emoción. Y bueno, comentar rápidamente que yo doy clases a adolescentes, y que en esta propuesta que usted hace de la casa laboratorio, ahora con esta pandemia, pues les dejé una actividad a mis alumnos donde los puse a cocinar, y que les dije que cocinaran con su familia, con algún familiar, si no estaban sus papás porque trabajaban, pues alguien que los apoyara en la cocina. Y bueno, fue una experiencia bastante agradable, muchos resultados dieron los que tienen para poder cocinar un buen platillo, los que no tienen, los que tienen dificultades, los que me dijeron que no tenían dinero para comprar el gas que se ocupa para prender el instrumento de cocina. Bueno, una experiencia muy, muy agradable con mis chicos que me dio esto, y que me mostraron sus evidencias con fotos, videos, etcétera. Bueno, pues eso por un lado. Pero bueno, por otro lado, una de las preocupaciones que yo tengo como asesor, porque también doy clases a maestros en la universidad y futuros
chicos que van a estar en pedagogía, esta parte donde todavía a nivel global y los sistemas, aparte de que en la ley dicen cómo debe ser la educación, pero lo dicen, pero no se hace, ya usted lo ha dicho muchas veces ahorita, que todavía los sistemas siguen dando prioridad a las evaluaciones en solamente, digamos, dos asignaturas o dos disciplinas, que es la lengua y las matemáticas, y muy poco las ciencias. Es una preocupación, y todavía porque mis alumnos de licenciatura o posgrado, sus investigaciones de tesis van enfocadas más a la lengua y a las matemáticas, y yo les digo que ¿por qué no investigar cómo el chico puede ser feliz fuera, ¿no? ¿Cómo formar si somos formadores? Y entonces yo le preguntaría, en este sentido, y que estamos ahorita en vivo, ¿qué opinión le merece o por qué dice usted que la escuela no solamente es lengua y matemáticas, para que nuestros compañeros maestros que nos ven en toda Latinoamérica, de alguna manera tengan también un contexto y un argumento en el momento también para los debates cuando los hacemos entre maestros, porque nos hace mucha falta eso? ¿Por qué dice eso, que no solamente la lengua y las matemáticas deben tener prioridad en la escuela? Muchas gracias. Bueno, quiero contestar con fuerza que sea lo que yo pienso o lo que yo digo. No soy yo que lo digo, lo dice la ley, repito, y lo repito con fuerza. Con lo cual los maestros o los docentes de todos los niveles que siguen con esta idea que la escuela tiene que seleccionar los buenos y los malos de lengua y matemática, son maestros que no respetan la ley, por lo cual no son buenos maestros, no son maestros. Tenemos en cuenta que no solo el artículo 29 dice lo que he repetido por lo menos 2 veces, y voy a repetir otra vez, que los niños tienen, que la educación deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad de los alumnos, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, la capacidad de cada uno, no la capacidad única. Hay otro artículo de la Convención, que es el artículo 13, que reconoce el derecho a la libertad de expresión, que dice que los niños tienen derecho a expresarse según los lenguajes que prefieren. La tercera observación que yo pongo: estamos seguros que nuestra sociedad de hoy y la de mañana solo necesitará de literatos y de matemáticos. No creo. No sé por qué a la escuela le sale esta preocupación de evaluar sobre estos 2 ámbitos. Ya lo sé que no son los únicos, porque todos los meses me dirán, no, pero nosotros tenemos también lengua, tenemos lengua extranjera, tenemos ciencia. Sí, pero sigue siendo real que un alumno que tiene buenas notas en lengua matemática no tendrá problemas de evaluación escolar. Y un alumno o una alumna que tiene problemas graves en estas 2 disciplinas no se salva. Puede ser un excelente mecánico, puede ser un músico excelente. La escuela debería ayudarlo a ser el mejor en lo suyo, no en todo, porque en todo solo se es mediocres. Por lo cual, la evaluación correcta, yo creo que debería ser, de parte de los maestros, pedirse si consiguieron que cada uno de sus alumnos encontró su juguete preferido y si lo ayudaron a desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Y en este
tiempo de pandemia, como decía antes, me gustaría que los adultos, tanto los padres que los maestros, posiblemente encontrándose, se preguntaran lo que aprendieron de nuevo de sus hijos y de sus alumnos en este raro tiempo de la clausura. Creo que sería un ejercicio muy formativo, muy importante, evaluarse ellos para entender mejor quién son, quién eran y quién llegan a ser sus alumnos y sus alumnas. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, maestro Tonucci, por las respuestas a estas 4 interrogantes. En el chat hay numerosos comentarios y yo quería subrayar uno, maestro. Usted tiene una forma de decir las cosas que son difíciles con una sencillez de tal magnitud que moviliza las conciencias. Hoy usted está expresando el sentimiento de miles de maestras y maestros que en todo el continente saben que hay que cambiar cosas en la escuela. Saben que hay que cambiarlas, que tienen esa voluntad, pero que en su conferencia de hoy encuentran las pistas para recorrer el camino para poder hacer una transformación radical. A veces, otros lo decimos de manera más compleja. Esa magia que usted tiene para decirlo de manera tan sencilla es de verdad una lección enorme de vida para todos los que trabajamos en la idea de cambiar la escuela. Y por eso agradecemos de manera infinita esta intervención. Maestro, para terminar, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados, y en este caso, muy especialmente a usted, que le dirija un mensaje a los y las maestras de América Latina y del mundo que nos están viendo y que van a ver este video en diferido, muchos de ellos también, un mensaje en esa onda de cambiar la escuela a maestros y maestras que hoy resisten también la enorme presión que ha significado el giro abrupto a un modelo de educación a distancia o virtual para el cual no fueron preparados y han hecho magia cada uno, cada una, para poder darle continuidad a los procesos educativos, muchas veces en soledad, en la mayoría de casos abandonados por el Estado o los estados, porque les ha tocado pagar el internet, comprar la computadora, incluso en muchos casos pagar el internet a sus estudiantes, lo que implica también un abandono de responsabilidades del Estado, tanto a garantizar las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación, a la redundancia. Maestro Tonucci, le pedimos que haga ese mensaje a los y las docentes de América Latina y el mundo. Bueno, sí, yo espero que todas mis palabras han sido un mensaje para vosotras y para vosotros. El mensaje final, la recomendación final, es muy simple. Yo creo que tenéis un gran tesoro a la mano. Muchas veces no nos damos cuenta y no aprovechamos. Son los niños y las niñas, evidentemente. Pero ¿cómo aprovechar de este tesoro? De una forma muy sencilla, escuchándolos. Escuchándolos porque ellos saben y ellos tienen capacidad para expresar lo que sienten, lo que saben y lo que desean saber. Por lo cual, abrir esta ventana, abrir que la escuela renuncie a ser la escuela donde somos nosotros que hablamos y los niños nos escuchan y después tienen que demostrar de haber entendido y conservado lo que escucharon. Esto es una escuela pobre, que no vale la pena, a la cual no vale la pena dedicar tantos esfuerzos, tantas energías y tantos recursos. La escuela que vale la pena es la escuela de la escucha. Porque la escucha significa muchas cosas. Significa reconocer la personalidad de cada uno de los alumnos, permitir a cada uno de expresarse a su nivel, no al nuestro.
significa hacerse conocer, porque solo expresándose permiten al adulto, que sea padre o que sea maestro o maestra, que lo pueda conocer, y si lo conocemos podemos ayudarlo. Yo creo que esta es la escuela en la cual los maestros no se van a enfermar más, porque será una gran satisfacción tejer juntos, niños y adultos, el futuro de nuestros países. Y con un deseo grande que podéis encontrar esta gran satisfacción que va a ayudarme a reconocer que sois ciudadanos privilegiados, porque podéis trabajar en este mundo de la educación que puede ser el mejor que tenemos. Gracias. Gracias a usted, gracias infinitas, maestro, comprometidos a crear las condiciones de posibilidad de algún encuentro presencial en Chiapas, las Chiapas que usted quiere visitar, seguramente también en Caracas y por algún barrio de Buenos Aires donde estén los maestros y las maestras trabajando en la pospandemia. En Caracas hace mucho tiempo, en el 92 yo estaba en Caracas. La única vez que fue en Venezuela fue en el 92, por lo cual han pasado muchos años. Lo traeremos en la pospandemia, nos pondremos de acuerdo, y sabe que en América Latina lo queremos, lo respetamos y lo admiramos. Maestro, al final siempre con una sonrisa, nos gusta que todos prendan la cámara y sacarnos una foto colectiva. Sacamos la foto colectiva, también está aquí en la sala el profesor Pedro Hernández, que es el secretario general de la sección 9 de la CENTE, que quiere también saludarlo, ya sabemos que hemos agotado el tiempo. Pedro, mientras nos sacamos la foto, por favor, Pedro, para que saludes al maestro Tonucci de la sección 9 de Ciudad de México. Gracias, maestro Francesco Tonucci. Desde el territorio de la resistencia pedagógica y de la construcción de alternativas en México, los saludamos. Decía José Martí que la nueva escuela requiere el nuevo maestro. También tenemos que cambiar los maestros, no solo la escuela. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México derrotamos una reforma educativa neoliberal. Ahora vamos por la construcción de una alternativa educativa. Compañeros maestros de México y de América, un abrazo a la distancia y sigamos construyendo una escuela nueva para nuestros niños y nuestros jóvenes. Abrazo, maestro Francesco Tonucci. Bueno, con una sonrisa, despidámonos. Hasta la próxima. Gracias, maestro Tonucci. Chao. Gracias infinitas. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. También lo invitamos Gracias, a Francesco. Gracias, lo esperamos en Chiapas. Chao a todos. Chao. Saludos. Chao, gracias. Hasta luego. También acá en Ensenada esperamos pronto, esperemos poder concretar la avenida Ensenada en noviembre. Chao. En Morelia también lo esperamos con los brazos abiertos. Morelia, Michoacán, México. Vamos a hacer una vuelta. Un recorrido Una por vuelta, México, una vuelta. maestro Tonucci. Bueno, chao. Todo Chao, América muchas Latina. gracias. Chao, hasta luego. Gracias, compañeros.